buenas tardes a todos los que ya nos conocen, a los que vienen por primera vez. Les damos la bienvenida a la segunda edición del ciclo de conferencias virtuales que vamos a empezar a organizar, que hemos empezado con el Círculo de Formación San Bernardo de Claraval. Le agradecemos sinceramente a Antonio Caponetto por su presencia, por su disponibilidad, como siempre, generosamente al servicio de la verdad. Hoy vamos a hablar sobre el deber cristiano de la lucha, un libro, uno de los mejores libros, sinceramente, de Antonio, que muchos oyentes ya conocen, en un momento en donde lamentablemente el sentido militante del cristiano está siendo profundamente dejado de lado. Antonio Caponetto es maestro normal nacional, profesor de historia, doctor en filosofía y autor de numerosas obras, conferencista internacional. Bueno, le damos sinceramente las gracias, Antonio. Aviso, a los que vayan ingresando a esta conferencia, pueden ir colocando sus preguntas en el chat. Por a medida que va transcurriendo, nosotros al término de la conferencia vamos a seleccionar algunas. Gracias, Antonio. Al contrario, gracias a ustedes. Varias cosas sabía el cristiano y tiene que seguir sabiendo. En primer lugar, el cristiano sabía, él era un agonista. La palabra agonista contiene la palabra griega agón, que significa lucha. El cristiano está llamado a ser un protagonista y un antagonista. Cada vez que aparezca en escena, dice Unamuno, se deberá decir de él: he aquí un cristiano, he aquí alguien llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo, piedra de escándalo y signo de contradicción. Su sola existencia y su fe son resistidos por el mundo porque el mundo es enemigo del cristiano. De embestir al mundo y a su príncipe se trata entonces, conforme a la promesa que hemos hecho en las aguas bautismales. Conforme a una promesa que para poder ser cumplida necesita la escucha atenta de ese antagonista a quien le dice el Señor: no temas, yo he vencido al mundo. No temas, yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Es imposible cumplir con esta vocación de agonista, de antagonista y de protagonista si no se posee la virtud de la fortaleza. En segundo lugar, el cristiano sabía, y tiene que seguir sabiendo, que la revelación se abre con una lid celeste, en la cual el arcángel San Miguel se enfrenta y derrota a Luzbel. Pero esta revelación se ha de cerrar, está predicho, con otra contienda en la cual ella misma, la Virgen Santísima, aplastará la cabeza del maligno. No hay que dormir, entonces, conforme a lo que enseña Santa Teresa de Jesús. Todos los que militáis debajo de esta bandera, ya no durmáis, que no hay paz sobre la tierra. El cristiano puede tener sueños, pero no sueño. Su misión es la de ser un vigila constante, un centinela permanente. Pero sabe por lo mismo el cristiano que esa revelación así iniciada y concluida tomaba las formas de una epopeya divina, en el transcurso de la cual Dios va asignando y eligiendo hombres egregios, conductores, paladines, caudillos, que encabezan y que protagonizan gestas de sangre, de heroísmo y de victoria. Tiene razón entonces Pascal cuando dice que la más cruel guerra que Dios puede hacer a los hombres en esta vida
es dejarlo sin aquella guerra que él vino a traer. Lo tercero que el cristiano sabía y que tiene que seguir sabiendo es que Jesucristo no reprobó la vida militar. Todo lo contrario. Es nuestro Señor el que habla con un lenguaje castrense diciendo: el reino de los cielos está en tensión y únicamente lo arrebatan los esforzados. No he venido a traer la paz sobre la tierra, he venido a traer la espada, no la paz. Es el mismo nuestro Señor Jesucristo que, al ser interrogado en la última cena acerca de la conveniencia o la licitud o la necesidad o la oportunidad de tener dos espadas, responde lacónica pero significativamente: es bastante. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, según el apóstol San Pablo, y la espada física, carnal, real, tangible, el acero, que es capaz de defender la verdad hasta las últimas consecuencias. Y a despecho de tantos pacifistas, sigue siendo un soldado el arquetipo de la fe que el mismo nuestro Señor Jesucristo nos ha propuesto. Cuando aquel centurión legendario se le acerca a nuestro Señor sin abdicar de su condición castrense y le dice: Señor, yo soy hombre de mando. Si digo a los míos que vayan, van. Si les ordeno que vengan, vienen. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una orden, una consigna tuya, y mi siervo quedará sano y salvo. Y el Señor no le pide ningún arrepentimiento por su condición castrense. Al contrario, le dice, para que todos escuchen: yo os aseguro que fe como esta no he hallado en toda Galilea. El centurión, según algunos exégetas, es el mismo que aparece en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, presentado como un hombre religioso y temeroso de Dios. Lo mismo él que toda su familia, un hombre que hacía abundantes limosnas al pueblo y que oraba incesantemente a Dios. Si bien miramos las cosas, no solamente este centurión romano es una figura que aparece gallardamente en las páginas de los santos evangelios como reivindicando la vida militar. También son soldados los que acompañan a San Pedro en la costa del Mediterráneo, en la guarnición de Cesarea. También son soldados los que acompañan a San Pablo en Filipos. ¿Cómo se explica entonces, dirán algunos, con una objeción válida, aquello de colocar la otra mejilla? Pues el magisterio de la Iglesia ha sido muy claro en la hermenéutica de este pasaje. Una cosa es el enemigo privado y otra cosa es el enemigo público. Nosotros podemos y debemos, en un acto de ascesis, de purificación, de dominio, poner la otra mejilla personal, propia, privada, ante el ofensor privado, pero no se puede poner la otra mejilla de Dios, de la patria, de la iglesia, del hogar, de la verdad, del bien o de la belleza. En ese caso, como el enemigo es público, estamos obligados no a la ascética de la otra mejilla, sino a la ascética de la espada. En corto lugar, el cristiano sabía y tiene que seguir sabiendo que la paz a cualquier precio es discordia y es conflicto. La paz que ofrece el mundo es confusión, es división, es inarmonía y es inseguridad. Sin lucha justa no se puede tener paz verdadera y perenne. Por eso Cristo nos dejó no cualquier paz, sino su paz, aclarando: no es como la del mundo la que yo os doy. Y para asegurarnos de que hubiéramos entendido rectamente su ofrecimiento, nos dice: que no se turbe vuestro corazón ni se intimide. Ahora el que no tenga, venda su manto y compre una espada. Los pacíficos, entonces, los cristianos pacíficos, no son los rendidos, no son los pusilánimes, son los soldados probados en la milicia de Cristo.
Y por eso hay una bienaventuranza dirigida a los pacíficos, asegurándoles a ellos que serán llamados hijos de Dios. Una cosa entonces serán los pacíficos y otra cosa los pacifistas. Que nadie se confunda al respecto. El pacifista Gandhi, por ejemplo, no es ni puede ser jamás un modelo para un católico, porque ha sido el practicante de una religión falsa, ha sido el causante de intrigas y de discordias contra el cristianismo, ha sido un aliado de los líderes socialistas y comunistas, y ha sido un sujeto inmoral que llevó a cabo una vida hedonista y lujuriosa. No, no es precisamente Gandhi el que pueda ser puesto como modelo de paz cristiana. Sí, en cambio, se asemeja y mucho al concepto evangélico del pacificador cristiano, aquel heroico militar español Palafox que tuvo a su cargo nada más y nada menos que la defensa de Zaragoza, aquel al cual el cardenal, el mariscal Mansey le pidió la rendición de la ciudad, con dos palabras que parecían terminantes, y con dos palabras que fueron terminantes, Palafox le dijo: no sé capitular, no sé rendirme, después de muerto hablaremos. Las ya famosas y legendarias palabras que estampó en su libreta de comando el glorioso Perro Cisneros. Estas palabras han sido tomadas del general Palafox, el cual, cuando el mariscal francés Mansey lo ultima y le dice paz y capitulación, Palafox contesta guerra y cuchillo, y acota después aquella famosa frase sobre la rendición post-mortem. En quinto lugar, el cristiano sabía y debe seguir sabiendo que lo primero es el combate interior, sin el cual no hay posibilidades de ningún combate exterior. Este combate interior tiene 4 pilares fundamentales: la oración recta, el recto pedir, el ejercicio, la confianza plena en Dios y la desconfianza en uno mismo. Con estos 4 pilares clásicos de la vida interior, le es posible al cristiano distinguir y discernir que hay una forma de ira no solo legítima, sino también necesaria y oportuna. Es la ira que distingue Santo Tomás de la ira como pecado capital. Es la ira que, sujeta a la razón, persigue la aplicación del bien y el castigo del mal. Tanto la aplicación del bien como el castigo del mal. Es la ira racional, con la pasión ordenada y encaminada a obtener un bien arduo. Es la santa ira, la que tuvieron los santos, los profetas, los ángeles y el mismo Jesucristo. Esa santa, bendita y gloriosa ira que distingue al cristiano cabal. El cristiano, es cierto, debe evitar la ira pasional porque es pecaminosa, pero la ira racional tiene cabida en el sabio y tiene cabida en el valiente. Por eso dirá Santo Tomás que el valiente hace uso de la ira en el ejercicio de su propio acto, acotando San Gregorio Magno que la razón gana en acometividad si la ira contribuye poniéndose de su lado. Un ejemplo de santa ira que siempre nos ha parecido luminoso es el de San Martín de Tours, cuando se enfrenta con el emperador Constante, porque el emperador Constante lo había acusado de pusilánime y de cobarde por ser cristiano. Y San Martín de Tours, patrono de Buenos Aires, le contesta a este hombre: si mi fe se interpreta como miedo, que mañana me coloquen sin armas delante de las avanzadas enemigas. En el nombre del Señor y con el signo de la cruz por toda defensa, atravesaré sin temores los batallones enemigos. Extraordinaria respuesta de San Martín de Tours.
si mi fe se interpreta como menoscabo a la valentía, que me coloquen sin armas delante de las avanzadas enemigas. También nosotros, los argentinos, tenemos ejemplos de maestros mártires que atravesaron las filas enemigas con la única arma de su palabra testimonial. Ellos, como Yenta o Sakeri, están presentes en nuestro afán y nos sirven de guías, de tutores y de modelos. En sexto lugar, el cristiano sabía y tiene que seguir sabiendo que la iglesia tiene algo de plaza de armas, de campamento en marcha. Por lo tanto, mayores responsabilidades tienen aquellos que ocupan puestos jerárquicos en la iglesia. Dice al respecto a la Sagrada Escritura: Dios va al frente como generalísimo y señor de los ejércitos. Y dijo Dios a Moisés, se lee en el libro del Deuteronomio, capítulo 20, cuando vayas a hacer la guerra a tus enemigos, al verlos poderosos, no les temerás, porque Dios es un fuerte guerrero y está contigo. Cuando se vaya a dar batalla, avanzará el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: hoy vas a dar batalla a vuestros enemigos. No temáis, no os asustéis, porque Dios marcha con vosotros. En séptimo lugar, el cristiano sabía y tiene que seguir sabiendo que la mansedumbre, virtud que lo debe caracterizar, no es debilidad ni indiferencia, tampoco es impasibilidad o inactividad o ignavia. El manso no es el neutral ni el gris, es el espíritu sereno, es el que posee la certeza del fuerte y el señorío del veterano. El manso es el que sabe cuándo, cómo, por qué y para qué batallar. Y por eso, al igual que a los pacíficos, hay una bienaventuranza que los recuerda y que les augura un premio. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. El manso bienaventurado encuentra su norte y su guía en las páginas de la Sagrada Escritura. En el Salterio, por ejemplo, en aquellos signos de encendido tono épico y de elevado lirismo, en los cuales la palabra es siempre teofanía, se nos habla de un rey ataviado para la contienda a la cabeza de su pueblo, impetrando el auxilio del cielo para el combate pendiente, del que dependerá el señorío, la soberanía de la nación entrañable. Es el héroe justo, el protagonista central de la historia de la salvación. Aunque avancen millares contra él, se quebrarán vacilantes por los designios del Omnipotente. Y dice el salmista: me tendrá cubierto en su pabellón, me pondrá en alto sobre su roca. Y en el Salmo 45, para que ya no queden dudas de la identidad de este rey heroico, se nos lo muestra en vísperas de un desposorio significativo. Llegado el momento ritual, el rey se acerca emplazado en su carro de combate. Una sonrisa amable dulcifica su rostro, pero una espada adorna su cintura. Camina a la conquista del corazón de la esposa, con la misma marcialidad con que avanza para conmemorar sus triunfos. A su paso dirá el salmista: ciñe tu acero, héroe, es tu ornamento y tu gloria mejor. La novia prometida, ya pronto y para siempre esposa, lo aguarda Recoleta, espléndida en sus vestiduras y en su semblante. También ella deslumbrada por la gallarda heroicidad del esposo. Y otra vez el salmista deja oír su sentencia:
Tu pueblo se te ofrecerá espontáneamente en el día de tu esfuerzo. Se te ofrecerá en ornato consagrado. Serán para ti tus jóvenes guerreros como rocío en el seno de la aurora. Esos jóvenes guerreros, ofrecidos como rocío en el seno de la aurora, han existido y existen. Son los héroes de todos los tiempos y aún de los nuestros. Aquellos que en la bandera o en la guerra cristera, en el Alcázar de Toledo o en nuestra vuelta de obligado, fueron capaces de combatir al enemigo y dejaron su sangre, o en los montes tucumanos peleando contra el terrorismo marxista, o en nuestras Islas Malvinas contra el usurpador inglés. Han sido capaces de ofrendar sus vidas para que viva siempre la victoria de Dios. En octavo lugar, el cristiano sabía y tiene que seguir sabiendo que hasta Cristo en la cruz es un rey batallador. Bien dijo San Agustín, solo pudo levantar la ciudad de Dios porque tomó por asalto la ciudad del infierno. Tomó a la muerte y la mató con la abundancia de su vida. Pero al pie de la cruz, de pie, también batallaba María Santísima, modelo de madre, de esposa, de hija, de mujer. Al pie de la cruz, de pie, como imagen de la fe, soportando la agonía, con el alma traspasada está la Virgen María. Nos lo cantó Gerardo Diego. He aquí rotos, cristalinos, sobre el maternal regazo, muertos ya para el abrazo aquellos miembros divinos. Huyeron los asesinos, qué soledad sin colores. Oh, madre mía, no llores, cómo lloraba María. La llaman desde aquel día la Virgen de los Dolores. Que lo sepa entonces el enemigo. Nosotros no tenemos madres asistidas por parricidas. Tenemos una madre que es señora y soberana y que aplastará la cabeza del infame. En noveno lugar, el cristiano sabía y debe seguir sabiendo que milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Como dice el justo Job, y como parafrasea después Gracián, entonces, contra malicia, milicia. Es notable que el justo Job, modelo clásico del combate espiritual que se libra en el silencio del ser, haya sido precisamente un hombre manso, no un hombre belicoso. No deja de ser paradójico y profundamente ejemplificador que quien haya dicho que la vida del hombre es milicia sobre la tierra, no se nos haya presentado precisamente bajo las vestiduras o los uniformes de un soldado, ni siquiera como un jefe de legiones, sino como un justo pacífico e irreprochable. Alguien que soportó cruces, desdichas, adversidades y penurias. Que soportó todo esto con su piedad y con su paciencia. Con la paciencia y con la piedad venció al maligno, al pecador, al impaciente, a las maldiciones de los flojos y a las explicaciones humanas demasiado humanas. Por eso, la primera tierra que hay que reconquistar es la tierra del alma. El soldado que sale al exterior legítimamente a pelear en guerra justa, primero tiene que librar interiormente este combate que libró el justo Job. El cristiano debe saber también, en décimo y último lugar, que no fue Cristo un diplomático ni un conciliador de opuestos, que no fue esa imagen de blandura impuesta por la iconografía sulpiciana o por el simple mal gusto.
Hay en Cristo ardor, fulgor, pasión y porte viril. Sobrábale fortaleza para hablar sin eufemismos ni elipsis, sabiendo los riesgos que corría y que finalmente lo llevarían al suplicio. Llamó a las cosas y a los hombres por sus nombres reales, evitando rodeos y subterfugios, y no buscó excusas ni atenuantes cuando su hora había llegado. ¿Qué hombre débil y flojo podía proclamar entre las colinas de Galilea: yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Qué hombre dócil y blando pudo desafiar al Sanedrín y a la decadencia romana diciendo claramente: ego sum rex, yo soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Qué espíritu laxo o alicaído pudo proponer como consigna entre el egoísmo de los fariseos: el que quiera salvarse que cargue su cruz y me siga? ¿Dudaba acaso o buscaba refugio en eufemismos cuando llamó a los fariseos sepulcros blanqueados y raza de víboras? ¿Qué afán de congraciarse lo movía cuando ante el paralítico y quienes esperaban la espectacularidad de una cura física enseñó la primacía de la salud del alma? Pero que acto seguido, y para que supieran que el Hijo del Hombre tiene todo el poder, le dijo al paralítico: ahora levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, para que no quedase duda alguna de que nuestro Señor Jesucristo tiene el poder completo y entero, el señorío absoluto. Así actuaba el Señor en batalla contra el demonio cuando quiso tentarlo, en batalla contra las turbas ilusionadas con milagrerías pero huérfanas de fe, contra los cambistas, a quienes barrió a trallazos, sin que nadie osara oponérsele, mientras brillaba en su rostro, dice San Jerónimo, una luz estelar, contra el sirviente de Caifás, cuando presentó otra vez su mejilla con un acto heroico tan excelso, dice Papini, que vence al abofeteador animalizado con la majestad irresistible de lo divino. En batalla en el Tabor, en Getsemaní y en el Gólgota, en el Vía Crucis, en su resurrección gloriosa, cuando el valle de Josafat se pobló de tumbas abiertas, para que hasta los mismos muertos proclamaran la grandeza del Hijo, cuando el demonio comprendió en su gruta de fuego y de humo que había sido vencido, derrotado, cuando el ángel de la resurrección, centellante como el relámpago, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella para anunciar que Cristo había cumplido con su promesa. En batalla por los caminos de Maús, en batalla en Betania, en el alba de la despedida y de la ascensión, y en batalla al fin en su regreso triunfal, cuando imponiéndose sobre la bestia y sus reyes sobre los terrenos, sobre el dragón y el falso profeta, sobre Gog y Magog con todos sus aliados, aplaste al anticristo con el solo refulgir de su llegada. Estas son las cosas que el cristiano sabía y debe seguir sabiendo. Nos presentan objeciones justo ahora que hay tantas batallas para librar. Nos dicen que no podemos pelear porque somos pocos. Dios no concede la victoria con muchos ni con multitudes, sino con arrojados y decididos, aunque sean un as. Bien dice Donoso Cortés que la diferencia que hay entre las fuerzas abisales y las fuerzas de Cristo es que las primeras, las abisales, son amplísimas porque tienen la negritud del abismo, mientras que las fuerzas de Cristo tienen la proporción del tabernáculo, caben enteras en el sagrario. Nos presentan como objeción que somos flojos o débiles.
Débil es el pueblo que acepta su derrota, que no ha comprendido todavía que en el inmenso cuadrante de la historia las horas de la victoria llegan siempre. Hago mías una vez más las palabras de Vázquez de Mella, pronunciadas en el año 1902. Señor, yo quiero estar dispuesto para reñir esta batalla final. Que sea tu nombre lo último que pronuncie mis labios y que cuando mi lengua quede muda todavía, con el postrer esfuerzo de mi brazo, se alce mi pluma como una espada que te salude militarmente al rendirse a la muerte, peleando por tu causa. Hoy es necesario luchar, a pesar de las objeciones que puedan presentarse y que son todas ellas levantables, perfectamente refutables. Hoy es necesario luchar contra un poder político convertido en maquinaria de control despótico, de lavado de cerebro, de persuasión coercitiva. Luchar contra un Estado orwelliano, cesaropapista con la complicidad de la Iglesia, contra un Estado feral e invasivo como el Leviatán. Nacimos en la Argentina, no queremos vivir en Stalingrado. Recordaremos una vez más las palabras de José Antonio Primo de Rivera, proferidas en Madrid el 12 de enero de 1936. Decía José Antonio, y se nos aplica otra vez la musa del miedo. Se diría que fuera del anuncio de catástrofes inminentes no tienen mensaje que decirle a la patria. Queremos que se nos devuelva el alegre orgullo de tener una patria exacta, ligera, emprendedora, limpia de chafarrinones zarzueleros y de muchas roñas consuetudinarias. Una patria para ser entendida y sentida como ejecutora de un gran destino. No es la democracia la que está amenazada, como se quejan algunos. La democracia es la amenaza. No es que la democracia está enferma. La enfermedad es la democracia, seguiremos repitiendo una y otra vez con la gran Borrás. Es necesario, oportuno y legítimo batallar hoy contra este gobierno tiránico, homicida y deicida, ilícito por su origen como todo gobierno democrático, ilícito por su ejercicio, ya que manifiesta un absoluto desprecio por el bien común. Gobierno acabadamente servil al nuevo orden internacional, que ha hecho del confinamiento, del cautiverio, del suplicio y de la miseria de la sociedad toda una política de Estado. Fernández y sus secuaces se parecen cada vez más a ese alucinado pastor James Jones, que en 1978 en Guyana, en nombre de un presunto templo del pueblo, indujo a un suicidio colectivo. Lo que sucede hoy en la Argentina es lo más parecido a un suicidio colectivo, inducido, alentado y promovido por el Estado. Los ciudadanos todos tienen que reaccionar, sabiendo que no hay solución que brote de las urnas, de la mentira del sufragio universal, del recuento de guarismos, de la trampa inicua del régimen democrático. No hay solución ni partidocrática ni democrática. Los pueblos se salvan cuando son cristiandades, imperios, ciudades católicas, no electorados fraudulentos. Los pueblos se salvan cuando a sus invasores y agentes de la extranjería expoliadora les arrojan aceite hirviendo, no cuando los ungen gobernantes. Si todos nos convertimos en reconquistadores, no podrán doblegarnos.
La patria volverá a tener su cielo, o quedará la tierra cubierta de ceniza. La patria volverá a tener su honra, su linaje y su estirpe, cuando en cada uno de nosotros habite un reconquistador. Pero nuestra lucha también debe dirigirse hoy, y solo Dios sabe el dolor que nos causa decir esto, contra la jerarquía eclesiástica, cómplice activa de este atropello césaropapista, victimaria también ella de los católicos leales, persecutora por acción u omisión del rebaño fiel y postrimero, una cúpula indigna de encabezar al cuerpo místico. Son miembros de esa iglesia traicionada, cuya cabeza está en Roma, presidiendo la apostasía, la herejía, la idolatría, besando literalmente los pies de los príncipes de este mundo, pero negándose a proclamar de rodillas la recesía universal de nuestro Señor Jesucristo. No es el Estado el que debe establecer la lex orandi, mucho menos este Estado contra natura y abortero. No es la Santa Misa la que debe protocolizarse según la supuesta pandemia. Es la peste la que debe doblegarse ante la Santa Misa, celebrada con toda la dignidad y majestad que la tradición señala. No es la Eucaristía la que necesita administrarse con recaudos higiénicos. La Eucaristía es el remedio, la medicina, el bálsamo, la fuente de la salud. ¿A qué le temen cuando se niegan a dar la sagrada forma en la boca? ¿Qué suponen que están repartiendo? ¿Creen en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo? ¿A dónde han dejado el santo abandono a la divina providencia? ¿Qué parte del Evangelio no han entendido cuando nuestro Señor nos dice no temáis a los que matan el cuerpo, que al alma no pueden matar? No temáis, hasta los cabellos de vuestras cabezas están contados. Prefieren guiarse por la definición de contagio que da una institución masónica como la Organización Mundial de la Salud, y no por el imperativo del Evangelio de contagiar a todos de fe, de esperanza y de caridad. El antitestimonio que están dando estos pastores cobardes ofende a Cristo, Verbo encarnado, y clama al cielo exigiendo reparación y desagravio. Quiero hacer llegar pública y enfáticamente mi apoyo a aquellos laicos y sacerdotes amigos contra los cuales se está ejerciendo un claro abuso de autoridad por negarse a obedecer la orden irracional de ciertos obispos felones, aliados de la tiranía. Laicos y sacerdotes fieles, sobre cuyas personas recae hoy la violencia moral, espiritual, psicológica y física, perpetrada por el mismísimo obispo del lugar. Rindo aquí mi sencillo homenaje a esos curas y parroquianos lúcidos, corajudos, a quienes el indigno pastor ofende con su sola presencia. Sé del caso de un sacerdote fiel al cual se ha castigado en estos días. Se lo ha echado de su parroquia. Y la acusación consiste en decir que a las palabras de la consagración durante la celebración de la misa se inclina de tal manera el sacerdote que queda fuera del alcance del micrófono, provocando que la gente no escuche nada. Miserables. Castigan la piedad, la devoción, la unción de este sacerdote. Padre, que has sido echado porque no te escuchan los micrófonos.
te escucha Dios. Adelante con la señal de la unción, de la piedad y de la reverencia. Cuánto dolor, cuánta ignominia, como si la misa fuese un show, la liturgia un espectáculo, como si el sacerdote tuviera que estar cerca del micrófono para que lo escuche la gente, como si fuera materia de castigo la piedad, la devoción, la reverencia. Esto que está consumándose en estos días mientras estoy dando esta charla, esto es una iniquidad que clama al cielo. Uno de esos diminutos dómines de aldea con ínfulas de rillería, déspota indocto, tirano tribal, clericalista demente, enfermo de narcisismo y papólatra servil. Insiste en querer catequizar a sus ovejas para que acepten la comunión en la mano, porque según él fueron mal enseñados y mal catequizados y necesitan ser sacados del error. Yo le diré a este maníaco de la obediencia cruel cuál es la catequesis eucarística que necesita recibir él y los fieles. Es el testimonio que nos dejó el abad Bourdeau en plena guerra bandeana. Lo leeré textualmente tal cual nos lo ha traído y nos lo ha regalado como testimonio ejemplar don Rubén Calderón Muchet. Una mañana, el padre Bardó celebraba la misa del alba para una cincuentena de hombres, mujeres y niños. Todos se habían propuesto comulgar y había un buen número de hostias consagradas. Apenas comenzaba la comunión, estalló la terrible sorpresa. La matanza comenzó. Fue una de las más espantosas y completas. Después de haber tirado al montón hasta cansarse, hicieron salir a los sobrevivientes uno a uno para ejecutarlos con arma blanca. El sacerdote apareció al final. Trató de consumir las hostias, pero dos hombres lo tenían amarrado. Uno de ellos tomó el hostiario y sonriendo cínicamente lo vació en el chiquero que estaba junto al edificio, sobre un matete de suero, barro y bosta. Puesto que quieres comer tus buenos dioses, ve a buscarlos, le dijeron. De rodillas, delante de la sentina, el abad tendió la diestra consagrada para tomar las sagradas formas. Un sablazo le cortó 2 dedos contra la tabla del cerco. Avanzó entonces con la otra mano. El sable le cortó las falanges. Los soldados se reían a carcajadas. Por detrás de la espalda, el sacerdote se apretó ambas manos por las que corrían sendos chorros de sangre y con la boca removió el lodo para atrapar con los labios las blancas hostias que flotaban. Todos cayeron sobre el santo. Y el santo metió los muñones en el fondo podrido de la charca para guardar su sangre y sus fuerzas. Los bandeanos lo encontraron horas después, lamiendo el matete para recoger las hostias con la boca y luchando a cabezazo con los puercos. Este es el ejemplo de obispo eucarístico que necesitamos. Este es el ejemplo de fortaleza sacerdotal a la hora de tratar la Eucaristía que necesitamos nosotros los católicos como modelo. De lo contrario, esos obispos que actúan cobardemente como están actuando, serán merecedores a las palabras de Laurencia, la famosa heroína de Fuente Ovejuna, que interpelando a esos varones sin virilidad ninguna, los llamó sin eufemismos, hilanderas, maricones, amujerados, cobardes. Elijan entonces el modelo de pastor
que quieran tener para estas horas aciagas. ¿Qué ha de hacer el cristiano para no olvidarse de aquellas cosas que enunciábamos al principio, que sabía y que tiene que seguir sabiendo? Diríamos, abreviando, que hay 4 cosas que tiene que seguir sabiendo el cristiano para no olvidarse de aquellas capitales. Y 4 cosas que tiene que seguir haciendo todos los días de su vida. En primer lugar, rechazar la tibieza. En segundo lugar, superar una falsa espiritualidad que nos convierte en pacifistas. En tercer lugar, conservar la alegría como fuente reconquistadora. Y en cuarto lugar, poner en práctica la virtud heroica de la fortaleza hasta convertirla en parresía. Los síntomas del tibio asoman en nuestros días por doquier. El tibio no avanza ni retrocede, se estanca. Tiene el hábito de la claudicación. Los tibios, decía Yenta, son los incapaces del sí y los incapaces del no. La tibieza vuelve a los hombres demasiado humanos, horizontalistas en sus apetencias y en sus respuestas. Hombres diminutivos, incapaces de contemplar las postrimerías. Lo segundo que hay que hacer es superar una falsa espiritualidad cristiana, una espiritualidad acentuadamente laical y mundana, responsable de ese pacifismo adormecedor que decíamos antes, una espiritualidad que predica expresamente el amor al mundo y la reconciliación con el mundo, el pluralismo liberal, una espiritualidad que propone un modelo de santidad asociado a la vida ordinaria, común, corriente, asociado al pasar inadvertido en el módico trajín de las ocupaciones burguesas, sin sobresaltos, sin grandes mortificaciones ni renuncias, sin sacrificios extraordinarios, sin heroísmo, una santidad a la carta, una santidad distorsionada, falsificada, como la que ha presentado Bergoglio en la Gaudete et Exsultate. No es esta la santidad que necesitamos para combatir y librar el buen combate. El cristiano que pretenda ser santo, no solo debe vencer la vida muelle y pacata, no solo habrá de combatir esa vida ordinaria, enhebrada de pequeñas claudicaciones, no solo sentirá desdén por las propuestas acomodaticias y componedoras, sino que lejos de pasar inadvertido, deberá ser piedra de escándalo, signo de contradicción, sal de la tierra, luz del mundo. Porque el santo, como decía Anzoátegui, es el héroe delante de la gloria del cielo, el que arrebata el cielo por asalto, el que cada mañana reza el credo, no con gesto monocorde como si repitiera la tabla de multiplicar, sino con voz tonante, como quien le moja la oreja a la herejía. En tercer lugar, es necesario conservar la alegría como fuerza reconquistadora. La alegría del fuerte es señal de buena vida cristiana. Sin alegría no se puede ser cristiano ni combatir como tal. Ella está presente en el corazón mismo de la iglesia. San Hilario llama a la iglesia musa de la alegría que habita en la tierra de los justos. Bernanos nos repite que lo contrario de un pueblo cristiano es un pueblo triste. Y se pregunta retóricamente, ¿qué hacéis con la gracia de Dios? ¿Dónde diablo escondéis vuestra alegría? Decía Chesterton, se puede despojar al pagano de la publicidad de su algarabía. No se puede arrancar de la intimidad del bautizado el motivo de la alegría. Es una presencia viva entre los combatientes cristianos.
está en los ángeles que exultaban de gozo, en los mártires, en los sabios, en los santos, en los héroes. Está en la cátedra de vida eterna, en la historia de la conquista y en la expansión de la fe. Está en los bienaventurados, que saben que hay un alegraos y regocijaos. Y está en María Santísima, causa de nuestra alegría. Y está en nuestro Señor Jesucristo, que nos sigue preguntando, ¿por qué estáis tristes? Lo cuarto que el cristiano debe hacer para no olvidar aquel decálogo de proposiciones combativas es ejercitar y practicar la virtud de la fortaleza heroica. El hombre fuerte no es aquel que no tiene temores, no es aquel invulnerable, es aquel que se sabe vulnerable, temeroso, débil y flojo, pero que sobrepone todas estas debilidades y miserias y es capaz de batirse sin rendirse, es capaz de tener más pálpito que cálculo, es capaz de avanzar a la cabeza de sus hombres sin permitir que si hay peligro, ninguno marche delante de él. En esta hora trágica del destino de las naciones, en esta hora trágica de la patria y de la iglesia, queremos elevar al Dios de los ejércitos una súplica. Señor, danos la fuerza para elegirte siempre. Danos el coraje para rechazar a tus verdugos. Danos las voces de mando, de victoria y de júbilo, que acallen los insultos de los deicidas y proclamen tu reino en toda la Argentina. Señor, no permitas que nos unamos a quienes se burlan de ti. Templa nuestros ánimos para enfrentar a aquellos que te ofenden. Fortalece nuestro brazo para custodiar tu cuerpo dolorido. Haznos yelmo y loriga, estandarte y escudo de tu divina persona. Permítenos ofrecernos en batalla por esta patria cautiva que fue tuya en tiempo de los héroes. Convierte a la soldadesca cómplice de tu crucifixión en guerreros invictos de la nueva alborada. Señor, toma de sostén nuestros cuerpos pecadores y gastados, pero levántate, apoya tus llagas en nuestros pobres hombros, descansa tu cicatriz en nuestro pecho, tu huella de sangre y barro en las manos criollas de tu pueblo. Señor, hunde tu concavidad desgarrada en la convexidad de este suelo que no quiere ser yermo, pero levántate, levántate, Señor, y levanta contigo a esta patria. Enarbólala y haz de sus jirones un pabellón soberano. Señor, acéptame el agua fresca, como aquella vez en el pozo de Sicar. Es el agua argentina que corre por los surcos de una limpia tradición. Bébela, Señor, y dame a cambio el agua de tu costado, para que caiga a borbotones sobre esta patria deshecha y la restaure. Señor, déjame llevar siquiera una astilla de tu cruz. Déjame, porque a más no me atrevo, a rozar los hierros y los clavos, el martillo rudo, el trayazo violento, la ignominia de los escupitajos de la masa. Hazme un hueco, Señor, en la mordedura de tu carne, allí sobre tu hombro, en la cuchillada de tus pies, en la contusión de tu rostro, en la descolladura de tus manos. Aquí estamos, Señor, tus sireneos argentinos. Aquí estamos, Señor, con las consignas de siempre. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. ¡Viva Cristo Rey!
la primera pregunta. Los que tengan otras las hacen llegar, por favor, desde el mismo chat. La primera es, ¿qué evaluación podés hacer desde lo político y social de esta cuarentena frente a la pasividad de muchos ante las medidas que se están tomando? Sí, decía que la evaluación que puedo hacer y que hago es la peor, porque analizando ámbito tras ámbito no hay mucho margen para el optimismo. Desde el punto de vista religioso, ya hace rato que venimos denunciando enfáticamente la claudicación del clero, la deserción de la eternidad y el abandono de las obligaciones y de los deberes en pos de la reivindicación pública de los derechos de Dios. Es decir, que desde el punto de vista religioso estamos ante la miseria y la cúpula eclesiástica que cada vez es más patética y cada vez es más desoladora. Podían multiplicarse los ejemplos, pero yo he llamado la atención en el transcurso de la charla sobre lo que está pasando en cierta diócesis provinciana argentina, en donde los sacerdotes que quieren dar la comunión de rodillas y en la boca son castigados por el obispo. Y uno de ellos, como acabo de decir, me consta particularmente que ha sido echado de la parroquia, acusado de varios cargos. El principal, por supuesto, seguir insistiendo en dar la comunión de rodillas y en la boca. Pero uno de los cargos es inaudito, es inadmisible. Este sacerdote ha sido objeto de reproche porque en el momento de la consagración su inclinación es tan reverente que no se le escucharía la voz por parte del público. Ahora, este cargo habla a las claras del grado de corrupción mental, moral y espiritual que tiene ese pastor y aquellos que lo conectan. Esto es sumamente grave, es nada más que un ejemplo. Ahora, a esto se ha sumado últimamente, recientemente, entre ayer y hoy, la voz de Bergoglio diciendo directamente que aquellos curas heroicos que han, durante todo el transcurso de esta cuarentena, han dado testimonio de vida sacerdotal, se han comportado como adolescentes, los ha descalificado. Esto también es inadmisible y es inaudito. Que hay que decirle a Bergoglio, sí, se comportaron como adolescentes, como José Sánchez del Río, o como San Luis Gonzaga. Honor y gloria a esos sacerdotes corajudos que en medio de la cuarentena más atroz salieron a cumplir con sus deberes de Estado. Le rindo desde aquí mi modesto homenaje. Pero esto solamente se podría decir desde el punto de vista religioso, el enfriamiento de la caridad, esa deserción de la eternidad de la que habla Gustave Thibon. Y por cierto que el orden religioso es el orden de los órdenes, por eso que es el primero que hemos enunciado y el que más nos interesa señalar, pero no es el único. Acá estamos viviendo bajo un terrorismo psicológico que nos ha creado a toda una sensación de pánico y de parálisis. Estamos viviendo víctimas del síndrome de Estocolmo, estamos viviendo víctimas del síndrome del espionaje. El Estado se ha convertido en un Estado terrorista, que ejerce en primer lugar un terrorismo psicológico, pero también un terrorismo físico y un terrorismo moral. Y por supuesto un terrorismo económico, porque la miseria de todos nos hace quedar a merced de un Estado supuestamente dadivoso. Esto también es muy grave. Ver delante de nuestros ojos cómo se convierte el Estado en un Estado tiránico. Pero además decíamos en el transcurso de la charla, el Estado se ha convertido en una especie de Estado regalista o césaropapista, con la complicidad y con la anuencia de la Iglesia. Pero Fernández debe creer que él es José II, el famoso rey sacristán, que podía disponer no solamente de la lex credendi, sino de la lex orandi, hasta del tamaño de los cirios o la ubicación de las velas. Nadie lo va a parar a este demente. No hay un solo obispo. ¿Dónde está el cardenal Poli a estas horas de la noche? Cardenal Poli, ¿sabe qué? Nadie le conoce su rostro, ni su voz, ni sus manos. No hay nadie que lo haya visto en la calle en estos días asiagos, ejerciendo siquiera la más minimísima obra de misericordia. ¿Dónde está el nuncio pontificio? ¿En dónde están? Esta gente no tiene regreso, se han cansado de predicar una supuesta iglesia a favor de los periféricos, a favor de los marginales, de las ovejas, no existen. Entonces el balance ciertamente
es hondamente negativo. Pero además se ha instalado el terror argumentativo. Se apela permanentemente al sofisma ad metum, al miedo, al sofisma ad baculum, al castigo, sin que nadie tampoco ose contradecir las definiciones supuestamente omniscientes de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la verdad es que el balance que hago es un balance trágico y un balance catastrófico y siniestro que posiblemente acá, para nosotros en Buenos Aires, se agudice en los próximos días. Es particularmente triste lo que pasa. Allá por el año 1634, una epidemia auténtica, una pandemia real, asoló una ciudad alemana de nombre impronunciable para mí, una ciudad que creo yo que su nombre es Uva Amaga. Pues bien, ¿qué hicieron los sacerdotes, los pastores del lugar cuando la pandemia arrasó con todo? Se juramentaron entre sí para desagraviar a nuestro Señor Jesucristo y pedirle su protección, recreando la pasión de Cristo con todos los miembros de la ciudad. Cada 10 años esta ciudad organiza una recreación pública de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y este año, que todavía no han podido hacerlo como consecuencia del coronavirus, los clérigos del lugar, los sacerdotes del lugar, el pastor del lugar y los católicos del lugar se han juramentado para seguir haciendo algo que viene de la más antigua tradición. Tiene por lo menos 400 años. ¿Qué hacen aquí en Buenos Aires? Se esconden, cierran los templos, niegan la vida sacramental a los fieles. Creo que tiene razón Anzoátegui cuando se lamenta de Buenos Aires. Y hay de ti, Buenos Aires. Hay la firme doncella de la antigua cruzada que te me está volviendo demasiado señora acomodada. O sea, la evaluación es la peor. Lamentablemente la evaluación es la peor porque incluso ha quedado en evidencia la dependencia servil al nuevo orden internacional. El estado de lacayismo en que se encuentran nuestros gobernantes respecto de los poderes internacionales. Esto es algo que también da vergüenza ajena. Y en fin, podríamos seguir ámbito por ámbito analizando en qué nos hemos convertido. A mí personalmente lo que más me aterra, además de la tragedia religiosa, de la apostasía, de la cobardía, es ver cómo obra Dios, ¿no? O sea, Dios le da a la Iglesia la posibilidad de reivindicarse. Era la ocasión propicia, querida por la divina providencia, para decir, aquí estamos los sacerdotes católicos, varoniles, masculinos, heroicos, dando la cara, saliendo a la calle. Insisto, salvo gloriosas excepciones ante las cuales me saco el sombrero y le rindo mi homenaje, salvo honrosas excepciones, el clero ha desertado de la eternidad, empezando por la cúpula siniestra que tenemos ante nuestra vista. Una vez más le digo, Monseñor Poli, salga a la calle, no le conocemos la cara, el rostro, las manos, haga siquiera un acto simbólico de misericordia. Nuncio pontificio, salga de la nunciatura, victoren a Cristo Rey públicamente, expongan el Santísimo Sacramento, salgan en procesión. ¿Considera usted que el gobierno no sabe qué hacer o más bien que tiene un plan perfectamente orquestado? Bueno, las dos cosas. Si por un lado es un gobierno de ineptos, de homicidas, de criminales, que indudablemente no tienen capacidad para resolver este problema los excede, pero por otro lado hay un plan orgánicamente, sistemáticamente ejecutado, prolijamente ejecutado al servicio del nuevo orden, porque estamos siendo confinados, estamos siendo víctimas de una guerra bacteriológica que tranquilamente se podía haber enfrentado con otro tipo de armas, con otro tipo de modelos de reacción cívica, de reacción política. O sea que estamos entre dos fuegos. Por un lado, la ineficiencia, la ineptitud, la incapacidad para resolver un problema, y por otro lado, la planificación de un mal intencional en consonancia con los poderes mundiales. Sí, las dos cosas pasan. No, por eso que les digo, insisto, aquí
el problema es más grave de lo que nosotros creemos, porque el gobierno está incurriendo en lo que se llama también la distanasia, que es uno de los pecados contra la vida que siempre ha enseñado el magisterio de la Iglesia. Y concretamente lo ha enunciado el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, en el Evangelium Vitae. La distanasia es el ensañamiento terapéutico, ¿no? Sin contar que el paciente viva, se le hace cualquier cosa. Y acá sucede lo mismo. Sin contar que la sociedad presuntamente viva, que no hay tal cosa, contar que la sociedad presuntamente viva, se le hace a la sociedad cualquier tipo de cosas, cualquier tipo de ensañamiento. Como si vivir fuera solamente el vivir biológico, el vivir físico. Vivir, como decía Vasconcelos, vivir no es solamente venir al mundo o ser arrojado al mundo. Vivir es proclamarse, vivir es definirse. Y esto que nos están obligando a llevar, esto no es propiamente vida. Todo lo contrario. De allí la gravedad de lo que estamos padeciendo, que es el mal de la distanasia. Acá hay un ensañamiento terapéutico que no conduce absolutamente a nada, porque es peor el remedio que la enfermedad. Chesterton lo dijo allá por el año 1929, la salud se va a convertir en un nuevo Dios, que es la razón por la que el Estado tendrá que convertirse en el regulador del cuidado sanitario. Lo que antes había sido un dominio de la caridad cristiana, ahora se convierte en un negocio y más tarde en una herramienta del poder político del Estado. Entonces, no minimicemos lo que está sucediendo porque sería un error muy serio. Estamos siendo víctimas de la distanasia, que además no da ningún resultado y es peor el remedio que la enfermedad, como dice el refrán popular. Yo no entiendo cómo la gente lo acepta tan mansamente. Es cierto que hay señales de reacción, hay señales sanas de rebeldía, hay señales de orden natural, de búsqueda de la normalidad, pero no es posible seguir tolerando esta situación. Esto mismo que estamos haciendo es antinatural. Tenemos que buscar la forma de alcanzar la presencialidad, no importa que seamos 4 o 5, lo que sea, pero no podemos consentir que nuestras comunicaciones presentes y futuras sean de esta índole. No podemos reemplazar la virtualidad, la realidad por la virtualidad. Esto es algo que nos está haciendo daño a todos. Otra pregunta, Antonio. ¿No es hora ya de combatir con la espada de la palabra de Dios y la tradición contra el ejército de pastores juramentados que han secuestrado a la Iglesia para ponerla al servicio del nuevo orden mundial? Pero es lo que estoy proponiendo, por supuesto que sí, claro que es hora. Porque además es doctrina segura de la fe católica, que los fieles de una nación cristiana poseen el derecho a desobedecer y a resistir a los gobernantes ilegítimos, y los súbditos tienen el derecho y el deber de resistir y de rechazar a los malos pastores, a los pastores heréticos, heretizantes, cismáticos, apóstatas, o como en este caso, todos juntos, pero además cobardes. Entonces, es justamente lo que estoy proponiendo, una resistencia heroica. Otra pregunta, no de Argentina, sino una persona de Colombia, dice, ¿cómo poder librar el buen combate ante la misa desacralizada que padecemos hace meses en Colombia? ¿Qué podemos hacer sin renunciar a los sacramentos? Bueno, es justamente una de las campañas que iniciamos el día 1 que empezó la cuarentena. Ir a los templos y reclamar que sean abiertos. Incluso hemos creado y propuesto la creación de pequeños cenáculos de oración bajo el nombre y el amparo de San Roque, el santo más popular contra las pandemias y las epidemias y las pestes, y asistir agradecidos a aquellas parroquias que han conservado las puertas abiertas, que gracias a Dios en Buenos Aires hay algunas que conservan las puertas abiertas, ir y ocuparlas mansamente, benignamente, agradecidamente, en señal de que no queremos que se conviertan en salones de usos múltiples. Eso es lo que estamos proponiendo. Sí, hay que reclamar permanentemente que se restituyan los derechos de Dios. No hay que cansarse en esto, hay que
gastarse y desgastarse por Cristo, como dice el apóstol San Pablo. No queda otra alternativa más que gastarse y desgastarse por Cristo. Otra pregunta. ¿Qué aportes puede dar a un docente del colegio secundario para favorecer en los alumnos un verdadero sentido de combate por Cristo Rey y por la Iglesia? Yo entiendo que sería importante que los docentes leyeran con los alumnos las cartas del apóstol San Pablo, ¿no? Que estudiaran el gran tema paulino del buen combate y el gran tema de toda la tradición eclesiástica de la guerra justa. Ese sería un tema apasionante para conocer en nuestros días, ¿no? Cuando existe de parte de los fieles el derecho a la reacción y a la resistencia, ¿no? Hay un trabajo de Balmes muy interesante al respecto, en el cual se sintetizan los motivos, las causas, las ocasiones, dadas las cuales es deber y obligación del católico resistir, ¿no? Por ejemplo, dice Balmes, si el poder político abusa escandalosamente de sus facultades, si persigue a la religión o la obstaculiza, si corrompe a la moral, si ultraja al decoro público, si menoscaba el honor de los ciudadanos, si exige contribuciones ilegales, si viola el derecho de propiedad, si enajena el patrimonio público, si lleva a los pueblos a la ignorancia y a la muerte. Bueno, acá están todas las condiciones dadas, están todos los requisitos, por lo tanto, no se le puede negar al católico el derecho, el deber y la obligación de combatir. Esto es doctrina de la Iglesia y debe ser enseñada, y este es un aporte que hay que hacerle como docentes a nuestros alumnos, porque se ignora la doctrina bimilenaria de la Iglesia. Papa Pío XII fue también muy claro, dice, un pueblo amenazado y víctima de una injusta agresión, si quiere pensar y obrar cristianamente, no puede permanecer en una indiferencia pasiva. Si no quiere dejar las manos libres a los criminales internacionales, no le queda otro camino más que defenderse. Acá estamos ante criminales, vernáculos que sirven a los criminales internacionales. Homicidas nativos que sirven a los homicidas internacionales. Es hora de reaccionar, no queda otra alternativa. Toda esa gente que pregunta qué hay que hacer, y a la cual yo me sumo también, bueno, hay que tener una reunión presencial, hay que tener un encuentro presencial. Esa es una respuesta clara y sencilla, sencillísima. Hay que salir del mundo virtual, hay que salir de la pantalla del celular o del televisor o de la computadora, hay que verse cara a cara y rescatar los gestos de normalidad. Es decir, hay que hacer una quema pública de barbijos y hay que hacer circular nuestras presencias abrazando a nuestros seres queridos. Hay que recuperar la normalidad frente a aquellos que proponen satánicamente una neonormalidad que consiste en el enfriamiento de la caridad. Las supuestas o reales víctimas de esta enfermedad son los nuevos desaparecidos. Yo no entiendo qué hacen las organizaciones de izquierda que no reclaman los nombres, que son los nuevos CNN. ¿Quiénes saben los nombres de las personas que han muerto? ¿Por qué no sabemos sus nombres, aunque más no sea para rezar por ellos con nombre y apellidos? ¿Cómo es posible que ni siquiera sepamos en dónde están enterrados? ¿Qué han hecho con las cenizas? Los han convertido en cenizas, les han entregado a cada familiar una bolsita con las cenizas. No sabemos los nombres, las identidades, las identificaciones, no vemos sepelios, no vemos entierros, no vemos velatorios, no vemos nada. Cualquier persona que ingresa a un hospital público es ingresado como víctima del coronavirus. Y cualquier muerto que aparece muerto es muerto por coronavirus. Entonces también me pregunto esto retóricamente, ¿qué van a hacer cuando esto termine, si que termina? ¿Qué van a hacer las organizaciones de izquierda que se han pasado la vida protestando contra el Estado militarizado, el Estado policíaco, el Estado terrorista? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con estos CNN? Que no sabemos los nombres, no conocemos las identidades ni las causas de la muerte, nadie se pregunta por ellos. Los obispos no pueden rezar por ellos públicamente con nombre y apellido. Tampoco sabemos que estén rezando por ellos sin siquiera los nombres y apellidos, porque como están encerrados y muertos de miedo, entonces ni siquiera sabemos, ni siquiera nos consta que estén rezando. Antonio, acá hay una pregunta, reflexión. ¿No le parece que uno de los problemas del tradicionalismo es que
que no se hace un verdadero proselitismo ad intra en la iglesia y a veces se conforma con lo ya convencido? No, no sé, yo no soy partidario del proselitismo, soy partidario del apostolado. Proselitismo es la distorsión del apostolado y es posible que estemos fallando en el apostolado, por supuesto, sí, desde ya. Es muy posible que estemos fallando en el apostolado. Si no estuviéramos fallando en el apostolado, no estaríamos ahora conformándonos con mirarnos a través de este sistema de Meet, de Zoom, de Skype, no tengo la menor idea bajo qué plataforma estoy hablando. Yo quiero agradecerles a todos a quienes no les veo el rostro. Quiero agradecer a todos los que están escuchando con santa paciencia. Les quiero agradecer profundamente. Sé que hay personas que dejan comentarios, incluso algunos elogiosos. Así que se los agradezco de todo corazón, les agradezco muchísimo. A la par que les agradezco, les quiero pedir perdón porque realmente uno se encuentra en un estado de exaltación emocional como consecuencia de la constatación de tantas aberraciones juntas. Estamos viviendo bajo un estado de exaltación como consecuencia de esta crispación colectiva. Por lo tanto, a la par que agradezco a los organizadores y a los escuchas pacientes, pido perdón, porque es indudable que hay momentos en los cuales la crispación se sobrepone a lo que debería ser la serenidad. Soy consciente de eso, me hago cargo y pido disculpas. Y finalmente les propongo a todos que nos mantengamos unidos en la oración y que nos mantengamos unidos en la esperanza y que nos mantengamos unidos en la posibilidad de vernos cara a cara en el lugar en el que señalemos por anticipado, pero que no perdamos este ejercicio de encontrarnos personalmente, que recuperemos en la medida de nuestras fuerzas la normalidad. Para lo cual, queridos amigos, si me permiten, les quiero decir que para llevar a cabo esto se necesita una cuota de quijotismo, Eso es lo que necesitamos. Por eso hago mías las palabras de una poetisa a quien no conozco, pero que ha escrito este poema magnífico que está dedicado a Sancho Panza, por Don Quijote, que dice así: no somos más que dos, Sancho, mi amigo, no somos más que dos, somos bastantes. Escasean empresas de gigantes y aún sobra alguno cuando estoy contigo. Por eso, si algún día te cansara esta larga vigilia o este ayuno, y si a fuer de penurias comenzara mi estilo a parecerte inoportuno, si el rucio se empacara en el camino y negárase a seguir más adelante, no te aflijas por él, no es su destino ponérsele a la par a Rocinante. Vuélvete con Sanchica y con Teresa, vuélvete a su despensa y tu chiquero y atrácate con sopa bien espesa. Celebrarán sin duda tu viveza el ama, la sobrina y el barbero. Yo seguiré luchando con gigantes y seguiré loando a Dulcinea y con Sancho o sin Sancho, con Cervantes, hoy como ayer, mañana como antes. Yo seré Don Quijote mientras sea. Oye, espera, no corras todavía. Si llegara a sucederte que podría, que cansado de estar allá con Sancha, te revolviera la caballería, a mí me encontrará siempre en la Mancha. Que cada uno de nosotros se convierta en Don Quijote y que pueda decir frente al mundo Sancho Pancesco: a mí me encontrará siempre en la Mancha. Gracias, gracias en serio de todo corazón, Antonio. Gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Gracias a los que nos ayudaron en la difusión. Y bueno, lo que me queda decirles es: no bajemos las banderas. No estemos de ninguna manera dispuestos a bajar las banderas. Gracias a todos. Sed nomine